Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a continuar esta meditación de la tarde, esta misma dinámica que han venido trabajando. Pues hoy nos toca encontrarnos como pecadores perdonados. El principio y fundamento que hemos venido trabajando nos lleva a deslocalizar el río de nuestro deseo, de donde estaba atorado y contenido, de donde el agua se había estancado. Pues haciendo quizá como los vínculos, las puentes, por decirlo así, de alguna manera, con la teoría U, pues son estos modos habituales, estas descargas del pasado, desde donde operamos siempre, desde donde vemos, vivimos, actuamos, respondemos. Y siempre en este principio y fundamento, ¿verdad? Es como, yo creo que ahorita al estar escuchando, ahorita se me ocurrían al estar leyendo la ficha, pues estas relaciones, estos vínculos, ¿verdad? Entre pues teoría U que nos viene acompañando todo este tiempo y bueno, que a fin de cuentas, pues ejercicios espirituales también quieren ser esto un proceso de transformación profunda y bueno, que toca precisamente pasar por estos caminos, pasar pues primero por eh, nuestras disrupciones, que lo ubicaría quizá más con esta ficha de trabajo que haremos también el día de hoy, que pasa también por ver los puntos ciegos, por ver los modos en los que siempre operamos, nuestro principio y fundamento anterior, y cuál es el principio y fundamento que Dios te regala en este momento de gracia. Y si ahora suponemos este principio y fundamento abierto a la voluntad salvífica de Dios que se muestra distinta a nuestros aferramientos. Por eso el proceso de reencontrarnos con Él y de reelegir su voluntad exige el reconocimiento sincero de ese distanciamiento que llamamos nuestro pecado. Es posible que al pecado lo hayamos integrado, justificándolo, racionalizándolo, encontrándole un lugar en nuestro modo de ser cotidiano. Y con ello se ha facilitado su encubrimiento y el reconocimiento de su maldad, lo que me impide apegarme de raíz al proyecto de Dios sobre mí y al proyecto de Dios en la historia. Pues aquí ya nos puede pasar que ya, digamos que ya como, como ese eslogan que dice es parte de mi vida, ¿verdad? Aquí en México hay una tienda de almacenes, es parte de mi vida. Pues también nos puede pasar con el pecado. Sí, pues ya es parte de mi vida, es parte de mi estilo de vida, ya, ¿para qué lo quito, verdad? Y aquí es donde pues también llega un momento importante, ¿no? Yo aquí lo pensaría o lo estaba pensando, pues como estas disrupciones en nuestra vida, todo aquello, decía una hermana en algún momento cuando explicaba ella con sus palabras la teoría U, decía una disrupción es aquello que huele mal, aquello que ya no funciona, aquello que ya está caduco. Pues podríamos decir, distintos modos adicionales de caracterizar al pecado como distanciamiento de Dios, de mí mismo, de los demás, de lo que Dios quiere. Se espera como fruto de esta meditación un diálogo con Jesús en que al tiempo que te acoge, adquieras conocimiento interno de ti mismo como pecador, como pecadora. Un modo de vida que se ha construido sobre sus propias justificaciones, aún religiosas, pero donde frecuentemente falta Jesús. Un encuentro que te disponga para rehacer el camino en el seguimiento. Y en este sentido, la culpa cristiana, pues tiene una característica bien interesante, ¿verdad? No es para estarla cargando todo el tiempo, ¿verdad? Acariciándola y sufriendo. Y la culpa cristiana tiene esta potencialidad, bueno, y Jesús nos invita a descargar esta culpa y a iniciar un camino nuevo, ¿verdad? No es esta culpa, yo creo que todo ser humano sentimos culpa como un sentimiento también humano. Pero en el sentido de la culpa cristiana, pues es como aquello que no nos deja caminar y que Dios nos invita en estos ejercicios pues primero a nombrar cómo voy a soltar aquello que vengo cargando y no he podido nombrar. Y después, pues a reconstruir. Yo creo que es la parte bien esperanzadora de la religión. No, no es como los jóvenes dicen, ay, es que es la religión católica, puro pecado, pura culpa. Pues no, no es así, ¿no? Tenemos a Jesús, tenemos esta invitación, pero sí que también constatamos que el ser humano, pues
tenemos esta fragilidad, esta labilidad que nos, bueno, pues que nos hace, ¿verdad? Cuando la vida está hecha para amarnos, para ser felices, para ser plenos, cuando el mandamiento de Dios es tan facilito, amen a Dios y ámense los unos a los otros, pues esos otros, qué barbaridad, a veces nos cuesta mucho trabajo amar, nos cuesta mucho trabajo encontrar el diálogo, nos gana, y lo vemos, ¿verdad? En todo el, pues en todas partes, ¿no? Nos gana el deseo de tener más, de estar por encima de otros, y pues es la historia mía y de la humanidad. Entonces, pues esta es esta tarea, encontrarme como pecador perdonado, ¿verdad? Yo creo que hay también mucho después el trabajo entra en esta segunda parte, encontrarnos como pecadores. Bueno, cuando estamos más o menos como sanos, pues podemos, una persona sana es capaz de reconocer su culpa y sus errores y su pecado en términos cristianos. Alguien que ya no está muy bien, ya empieza a no reconocer el pecado, ¿verdad? A negarlo, a decir que no es cierto, a justificarlo. Entonces, bueno, cuando lo reconocemos, se lo presentamos a Jesús, pues Él nos invita también a, a iniciar este camino también de levantarnos, de volver a andar. Yo creo que muchas son las luces que, que les ha ido regalando, nos ha ido regalando Dios en este curso. Y bueno, desde ahí también, a veces también, sí es cierta la parábola, bueno, la palabra del Señor donde dice, bueno, ¿por qué no te quitas a ti antes de estar viendo la paja en el ojo ajeno, te quitas la viga que tienes? Pues es cierto, ¿verdad? Pero también es cierto que el otro, por los puntos ciegos, pues nos puede ver más fácilmente o reflejar más fácilmente, ¿verdad? O lo que hacíamos en el ejercicio, ¿verdad? A veces lo que nos choca de los otros, pues es lo que nosotros repetimos de una u otra manera. Entonces, digamos que hay varias maneras de entrar, de, pues de confrontarnos con este proyecto. Ayer, perdón, no, antier, en una Eucaristía, el padre pues hablaba del juicio universal y decía, uno de los pecados más fuertes, más feos es la indiferencia. Y les decía a los esposos y a las esposas, les decían, tengan el valor de preguntarle a su esposo, a su esposa, eh, si se siente acompañada, si no se siente sola o solo. O sea, tengan el valor de preguntar eso porque pues muchas veces la indiferencia, pues dice, ya ni siquiera pasó a la parte social, ¿verdad? Decía, no, dice, en su propia casa, pregunta al esposo, esposa, decía, gordo, gorda, flaco, flaca, como le llamen a su pareja. eh, ¿Te sientes solo? ¿Cómo te sientes conmigo? ¿No? Y bueno, decía, son preguntas bien difíciles. Y digo, ahorita que lo pienso, pues también en nuestras comunidades, ¿cómo nos encontramos como hermanos o cómo no nos encontramos como hermanos, como hermanas? Y bueno, luego muchas veces, ¿verdad? Podemos poner un folleto hermoso de promoción vocacional, pero si en casa no encontramos esta salud, si en casa no encontramos esta acogida, este modo también, bueno, pues entonces por más que hagamos y gastemos en publicidades y demás, bueno, pues lo esencial no lo estaremos cuidando ni viviendo. Entonces, bueno, también por ahí a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de vida religiosa, pues poder poner nuestra vida a la luz de la palabra. La petición que queremos tener en esta tarde, pues es esta: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿verdad? Es pues estas frases también que escuchábamos recientemente en estos evangelios de estos días. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Escuchó que iba pasando Jesús y se pone en acción, se pone en movimiento, pues para acercarse a Jesús y con mucha humildad reconoce que necesita de esta compasión, de esta misericordia de Dios. El texto que vamos a meditar, pues es el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Es un ejercicio de contemplación. Te invitamos a que sigas el texto, como lo hemos sugerido durante estos ejercicios. Pues ahora sí que detente, pues donde se indica
y donde empiecen a surgir, ¿verdad? Los afectos desde tu vida en relación al misterio. El texto es intenso, pero discreto, pide dejarlo estar. Buscaremos seguir el itinerario de la samaritana, que desde su autosuficiencia y desconfianza, paulatinamente se abre a reconocer a Jesús Señor, mediando la confrontación y el humilde reconocimiento de su pecado. Ahí, bueno, no sé si hayan visto este texto cuando fue el módulo del acompañamiento espiritual, pero ahí vemos a Jesús, ¿verdad? Plenamente ejerciendo este ministerio del acompañamiento espiritual que va haciendo y acompañando y haciéndole ver a la persona, pues la recibe como es, no le llega a dar las enseñanzas de una, no llega a juzgarla, pues la empieza a escuchar, como decimos aquí en México, su rollo, todo lo que le va diciendo y qué tal, y que si tú lo pone a prueba, ¿verdad? Lo que decíamos del acompañamiento espiritual, que te ponen a prueba, ¿verdad? Si este fuera, él sabría. Bueno, te va poniendo a prueba y Jesús no se enoja, ¿verdad? Va acompañando parte del proceso, ok, bueno, le responde, la confronta, ¿verdad? Le dice, bueno, pues si tú supieras quién, o sea, le pedirías también de beber, ¿verdad? La va confrontando y bueno, hasta que logra llegar a lo más profundo, pues de su dinámica, de su punto ciego, de su corazón. Y bueno, pues es un texto muy hermoso para la meditación de esta tarde. Bueno, ahí vienen algunas indicaciones en algunos de los versículos, 4 al 12, fijarse en la distancia que hay entre los dos, ahí la desconfianza y hasta el desafío inicial de parte de la mujer, pues que nos podamos llevar a preguntar en qué medida tus ocupaciones, intereses, relaciones de trabajo te distancian de Jesús o has perdido la capacidad de conmoverte frente a Jesús, su palabra y sus presencias. Y bueno, pues también creo que lo hacíamos no me acuerdo si era en alguno de estos ejercicios de los módulos, que decíamos de quién dar y recibir afecto, de quién doy y recibo afecto. Y pues poníamos, ¿ese lo hicieron en alguno de los módulos o no? Dar y recibir afecto, un ejercicio muy breve. Bueno, pues es dar y recibir afecto. La pregunta es de quién y a quién, de quién doy y de quién recibo afecto. Entonces, pues en muchos de los cursos que hacemos con religiosos, religiosas, nunca mencionaban a Dios, ¿verdad? Decimos, bueno, pues qué importante, pues para aquel por quien nos consagramos, por quien dijimos que íbamos a dar la vida, por quien salimos a educar, a predicar, a orar, bueno, pues qué importante es cuidar esa relación. Entonces, pues hay también esta parte de que incluso las mismas ocupaciones o intereses, bueno, preguntarme con esto que les decía de esta homilía que escuchaba yo del Padre, si no somos indiferentes a Jesús. Del versículo 13 y 14, Jesús descubre el sentido vital e íntimo de sus palabras, mientras que la mujer se aferra a lo que tiene, digamos, sigue descargando sus patrones del pasado, sus certezas, se hace mensa, digo, no, perdón, dice, se hace la que no entiende, se hace así como que la Virgen le habla, ¿verdad? Mira en esta perspectiva tu pecado como algo tolerado, pero no visto de frente. Mientras que Dios te ha mostrado, sugerido, propuesto, tú has ido a lo tuyo, a lo que sabes, lo que sientes, lo quieres, necesitas, gozas o a lo que te aferras. Bueno, pues dicen que la humildad es vivir en la verdad, pues que podamos ser explícitos y decir a qué me estoy aferrando, aún a pesar de, pues de que ya lo veo, como dice San Pablo, veo claro lo que quiero, pues hago lo que no quiero. ¿A qué me estoy aferrando? Los versículos 16 al 24, como camino de conversión, Jesús la confronta con su vida real. En la discreción de esas pocas palabras le descubre todo lo que sucede en su vida. Le hace ver sus idolatrías, se sabe conocida por él. Llega un punto en el que dice, no tiene sentido darle la vuelta a Jesús. Dice, descubierta y no juzgada, entra en sí misma de nueva manera y le abre a Jesús lo que le angustia. Permite que suceda lo mismo en ti. Ábrete y déjate mirar por Jesús.
Reconocida en su verdad, la mujer está dispuesta a recibir la revelación del Mesías, ahora sí, de un nuevo modo. Pudo ampliar su campo, su mirada, ver y percibir de modo nuevo y distinto, más profundo, menos superficial, y recibe su revelación. Recibe, pues llamémoslo así, su presencialización, su mejor versión posible. Y Jesús se muestra como Señor, pero no domina. Te recibe, te acoge, te perdona, te incluye, te envía. Y en esto, ¿verdad? Sabernos, pues pecadores, pecadores, pero pecadores perdonados. Alguna vez alguna persona me decía, padre, es que ya me confesé, pero sigue la culpa y la culpa. Bueno, pues que siga la culpa, pero que te sepas pecador perdonado, pecadora perdonada y que Dios ya te perdona y el camino, pues te toca hacerlo a ti también para perdonarte tú. Y bueno, porque sin perdón no hay futuro, sin perdón, pues que nos quedamos ahí dándole vueltas, ¿verdad? En el mismo, amarrados a un mismo palo, dando vueltas, pues esa sería una dinámica de repetir patrones, de no perdonarnos, de seguir ahí y sin lograr nada, ¿verdad? Y yo creo que pues Dios nos quiere sin estos pesos en los hombros para poder servir, amar, construir el reino. Entonces, pues que podamos hoy entrar en esta tarde, en esta ficha, en esta meditación, en este ejercicio. Y bueno, pues ya sabemos las recomendaciones, ¿verdad? Generales, podemos utilizar también pues, todos los sentidos para entrar en el texto evangélico, escuchar las palabras, imaginar las personas, los lugares, pues nos puede ayudar a entrar, ¿verdad? En este texto. El coloquio dice, pues que se nos invita a tener al final, es busca otro texto significativo para ti donde Jesús muestre su perdón. Quizás Pedro y Jesús en la pesca después de la resurrección, apropialo para ti y donde sientas esta presencia, quédate a hacer una oración afectiva para que concluyas pacificado y toca ver si se logran los frutos. Y bueno, ahí vemos pues a Jesús, ¿verdad? Como prototipo de nuestro modelo de humanidad, como nuestro prototipo en este seguimiento, pues que ya lo hemos visto también en algunos de los módulos, ¿verdad? Que aprenda a perdonar al Pedrito, luego decimos, no, ya no voy a perdonar nunca más a esa hermana porque me traicionó, ¿verdad? Bueno, o este hermano. Bueno, pues tenemos nuestro prototipo, nuestro modelo aquí en mirar, ¿verdad? Jesús que si vemos a Pedro, bueno, si Jesús fuera poco perdonador, a Pedro ya lo hubiera mandado al rancho del presidente de México, que se llama La Chingada. Así se llama así se llama ese rancho, ¿verdad? Y Jesús va y lo perdona, y imprudente el Pedro, y va y viene y tal, y le dice que no lo va a dejar y lo deja y que no, tal. Y bueno, pues digo, dentro de las otras partes bonitas que hubo en ese vínculo, en esa relación, pero bueno, Hi, lo I'm perdona. Anna McNaught. Ay, ya salió en inglés Jesús. Eh, ok, pues esta parte, ¿no? Este perdón que Jesús ofrece, este vínculo, ¿verdad? Que no rompe, no rompe, que logra siempre reconstruir, incluso con los que lo matan, ¿verdad? Ahí en este modo que dice, pues que Jesús detiene la espiral de la violencia con el perdón, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen y con ese perdón nos ofrece la posibilidad también de un inicio nuevo y nos ofrece pues la posibilidad de dejar atrás esta espiral de la violencia que si no, pues continuaría y continuaría. Y bueno, que este perdón también nos aliviana el corazón y nos permite pues utilizarlo para amar y no para estar lamiendo las heridas, ¿verdad? Que no es el modo, como ya decía yo, cristiano de enfrentar también pues el pecado presente en nosotros, en cada uno de nosotros y pues en nuestra humanidad. Pues este es el trabajo para la tarde. Nos vemos entonces para nuestra Eucaristía. Pues continuamos en este ambiente de silencio. Y bueno, yo no les había dado ya la parte del acompañamiento. Si nos pudiéramos ver a las 4:30 con Maritza, a las 5:30 con Zoila y 6:30 con Edith. ¿Pueden? Sí. Entonces, estos